Una vez más, Producciones Crejen entrevistando a los Nuevos Valores. En esta ocasión tenemos a Medely Esquivel. ¿Cómo estás, Medely? Tu saludo para Producciones Crejen. Hola amigos, ¿cómo están? La verdad muy feliz, emocionada de estar el día de hoy compartiendo una bonita entrevista contigo, amigo Genaro. Bueno, muy feliz, contenta, y el día de hoy vamos a ver un poquito más sobre Medely Esquivel. Medely, ¿exactamente de qué parte es usted? Bueno, mis padres son de Huánuco, pero yo soy de acá de Lima, pero de verdad me hubiera gustado nacer en Huánuco mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque se dice que las huanuqueñas pues somos, a ver cómo decirlo, más bonitas, tal vez más picaronas, no sé, me hubiera gustado nacer allá. Bueno. ¿Qué tiempo estás cantando, Medely? Bueno, yo canto desde los 7 añitos, incluso cuando era niña cantaba en mis colegios, ¿no? A veces en el nido también, por qué no decirlo. Y bueno, desde los 12 años, pero con la carrera artística, lo que es el huayno con arpa, ¿no? Hace poco, hace unas 2-3 semanas, hemos sacado una nueva producción, unos 2 temas nada más, titulados Ya sé que te casaste y te quise mucho en requinto. Y bueno, la verdad estamos muy felices porque ha tenido una buena acogida del público y pues esperando que se guste de todos, ¿no? Claro, hay un tema que es lindo de paso, que es Ya sé que te casaste, ¿sí? Sí, ese es el tema nuevo en requinto. Ya. ¿Y por qué ya te casaste? El tema titulado Ya sé que te casaste coincide en una mujer que se tuvo que retirar de algún lugar, de un pueblo, de una ciudad, y pues deja ahí a su amor verdadero. Entonces en ese tiempo transcurrido el chico se casa y cuando ella regresa pues se da la impresión que él ya se casó, ¿no? Entonces le dice ¿por qué te casaste sabiendo que yo te amaba, que te quería? Y de eso se trata el tema. Se me escucharte en vivo, ¿eh? Claro, a ver, en directo. Así es. A ver, ese tema con mucho cariño para todos mis amigos de Creagen, que dice, titulado Ya sé que te casaste. Ya sé que te casaste. ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Sabías que te amaba con el alma. Dime por qué. ¿Por qué te casaste pronto? Ay, 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 que te ame como te amo yo. Ay, 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 que te ame como te amo yo. Qué lindo tema, Medely, ¿eh? Muchas gracias. En sí, este tema es bueno, como les digo, es un tema primicia 2019 y espero que sea el agrado de todos ustedes, pues, ¿no? En especial para los amigos que sintonizan este programa titulado Creaje. Ok, ¿qué parte de primero viajó con tu música? Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de viajar a Huánuco, incluso hasta a Ancash también, ¿no? A Cajamarca, Arequipa, Huamachuco, también a Trujillo. Hemos ido a diferentes partes en realidad. Bueno, esperando también que muy prontito ir al sur, donde está pues Juliaca, ¿no? Bolivia, a veces nuestros amigos de las fronteras también, pues, ¿no? Con esa esperanza. Claro, esa es la idea, pues, ¿no? Medely, ¿tienes anécdota? Me imagino que sí, porque cada viaje es anécdota, te cuento una de ellas, pues. Uy, sí, en realidad en este transcurso de la música hemos pasado, pero de todo. Hemos pasado, a veces también ha habido buenas oportunidades, a veces malas también. Ha sido un poco difícil todo esto, pero hemos salido a sobrellevar, ¿no? Cuando estábamos, por ejemplo, grabando nuestro primer videoclip, bueno, tuvimos que ir allá a mi pueblo, a lo que es Singa, pues, ¿no? Que queda en Huánuco. Y decidimos ir a las ruinas. Entonces más o menos quedaba del pueblo unas 2-3 horas de caminata. O sea, ya te imaginarás subir con 2-3 maletas habíamos ido porque teníamos cambio, pues, ¿no? Entonces, justo cuando llegamos, o sea, después de 2 horas, creo que lo hicimos la caminata como 4 horas porque éramos súper lentos. Llegamos y pucha, todo se nubló, empezó a llover y eso fue un caos total porque allá cuando llueve fuerte, pues. Entonces, ya te imaginarás, estábamos muriendo de frío encima que era altura, pero bueno, después de media hora creo que ya fue avisando y salió el calorcito, gracias a Dios. Medely, ¿cómo te ves de acá a 5 años? Bueno, la verdad yo estoy con muchos proyectos ahora, justo ya el 9 de diciembre cumplo 18 años. También estoy estudiando la carrera de lo que es cosmetología.
Y pues en lo que es la carrera artística también seguir grabando, seguir incursionando de nuevo en el folclore peruano, en lo que es en arpa, en requinto, tal vez quien más sabe más adelante. También hemos grabado con teclado, pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Es para allá, para un amigo de Juliaca que también está promocionando ese tema. Y bueno, yo más adelante, de aquí unos 5 años más o menos, me veo ya con mi salón y spa, también incursionando en lo que es en la música, todavía grabando más discos, por supuesto cada año ya sacando, más canciones y todo eso, pues, ¿no? Bueno, esa es la idea, pues, Medellín, ¿no? De hacer más música, pues, ¿no? A todo esto, dime, ¿qué mensaje le das a los nuevos valores? Bueno, así como yo también soy un nuevo valor, pues nada más decirle a mis amigos que sigan adelante, que siempre hay que tratar de luchar y tratar de seguir adelante, porque en este ámbito de la música es a veces muy difícil. Bueno, contarte de mí mi experiencia, que es mi primer aniversario, lo celebré más o menos hace unos 3 años, y pucha, me cerraron el local. Entonces, fue una pérdida total. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que se pasa de todo y hay que tratar de seguir adelante, porque en sí cuando a alguien le gusta algo, pues hay que tratar de seguir y dar todo lo mejor de uno, ¿no? Entonces que sigan adelante a pesar de todas las adversidades. Claro, bueno, siempre pasa esa cosa, pero no se puede evitar, pues. Bueno, Medellín, en los sitios que tú vas, ¿qué canciones te piden más? Bueno, hay un tema en arpa que titulado Explícame, que soy para ti, un amor, un vacilón. Entonces no sé por qué, pero a la gente le gusta bastante ese tema, ¿no? A ver, si no es mucho, pero pues escuchemos ese tema, pues, ¿eh? Claro, hay que escuchar ese tema. Y bueno, también lo cantamos así. Explícame, ¿qué soy yo para ti? ¿Un amor o solo un vacilón? Explícame, ¿qué soy yo para ti? ¿Un amor o solo un vacilón? Estás conmigo, estás con otra, no sé qué cosa lo que quieres. Dañas mi corazón, juegas con mi amor. Y así es el tema. Qué linda canción. Mira, ¿es música, canto, algo de eso? Tiene bonita voz. Muchas gracias. Sí, en realidad este tema, le hemos promocionado por allá por Huánuco. También hemos tenido la oportunidad de ir hace poco a Ancash. Y les gusta bastante este tema. No sé por qué. ¿Por qué será? A ver, tú más o menos. No, sí, hay algo en ese tema, la letra y todo eso, ¿no? Sí, explícame, ¿qué soy para ti? Un amor, un vacilón, un choquifuga, no sé. No creo que sea tu caso, ¿ah? No creo que sea. No. Me desliza solterita todavía. Bueno, a todo esto, ¿cómo te haces corazoncito? Bueno, todo tranquila, por ahora estoy enfocada en lo que es mi carrera artística y lo que es mi estudio, ¿no? Todo tranquilo por ahora. Imagínate, 18 añitos, todavía hay para rato, más La adelante. bebé todavía, ¿eh? Qué bueno. Media, para todo esto, pues, número para contratos, para que te llamen, como tu dijo, pues. Claro que sí, nos pueden comunicar al 93 51 32 001 y también pues a través de las redes sociales como Facebook, YouTube, ahí les dejé mi WhatsApp también. Y bueno, para cualquier contrato y tal, para saludar o pedir las canciones, ¿no? Las nuevas primicias, aquí le dejamos, ¿no? Nuestro número para contratos. ¿Solo contratos? No sé, o algo más, no sé. No. Nada de maltrato, por favor, solo contratos, nada más. Otro número. No hay otro número. Qué bueno, Mili. A todo esto, ¿a qué artistas te admiras? Bueno, yo tengo una artista en especial, en realidad, solo una nada más. Yo sé quién es. A ver. Arquínigo, ¿puede ser? No, también, de lo que es varones sí es él, lo admiro bastante, es un señor súper humilde, me encanta su forma de ser, bueno, por lo poco que lo conozco, por lo poco que lo he visto, es una persona, súper humilde con la gente y eso hay mucho que rescatar, ¿no? Pero en mujeres lo que es, yo adoro y amo sus canciones a la señora Doris Ferrer. Doris Ferrer, ¿y por qué Doris? Bueno, porque me encanta su timbre de voz, tiene una voz bien limpia, bien amplia, un registro súper alto. Entonces, a pesar de que ya tiene unos añitos ya, un poco avanzado, pero ella sigue con una voz hermosa. Y eso es lo que tanto admiro, ¿no? Claro, y canta lindo, Doris, sí, le hemos escuchado. Canta muy hermosa, la verdad. Sí. Medellín, por ahí nos hemos enterado que estuviste en Fábrica de Sueños. ¿Qué bonita experiencia tuviste? Claro que sí, eso fue hace unos años, más o menos cuando tenía creo 16 años por ahí. Entonces me llamaron así de improviso y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ir con todo. Entonces
tuve unos 2 días creo para ensayar y tratar de buscar mi pista musical. Y pues gracias a Dios, con la bendición de Dios, logramos ganar ese concurso, ¿no? Que estuvo muy bonito todos, tuvimos también competidores muy fuertes. Pero gracias a Dios, pues di todo de mí y ganamos, pues, ¿no? ¿Quién fue tu madrina en esa ocasión? Si no me recuerdo, Fresia Linda. Fresia Linda, ¿no? Sí, así es. Ella fue la que me dio ánimo, me dijo, vamos Meli, tú puedes, porque estábamos con las emociones encontradas en ese momento, porque siempre cada participante, pues no, nos sacan una pequeña entrevista y todo eso, pues no, dentro de esa pequeña entrevista hubo emociones encontradas. A pesar de eso, a veces cuando uno está con todas las emociones ahí es un poco difícil tratar de controlar la voz y eso, pero bueno, pues no, me tranquilizó y seguimos adelante y di todo lo mejor de mí. Hey Meli, ¿tu familia le cultiva la música? Bueno, sí, mi mamá antes cantaba, hasta que nací yo. Bueno, hasta que yo llegué. Y bueno, pues no, a veces antes era tal vez un poco más difícil, ¿no? Por el tema económico. Pero ahora, bueno, yo cuento con todo el apoyo de mi familia y es por eso que sigo adelante. Pero antes mi mamá cantaba, pues, ¿no? Tal vez de ahí yo digo que nos pasó los genes. Claro, eso sí. Medley, ¿tus vestidos son costosos? ¿Ves qué bonito este vestido? Sí, bueno, en esta oportunidad tengo tratar de lucir el vestuario de mi amigo Willy Vestuarios, así que ya saben, lo pueden contactar si quieren. Súper vestuarios, súper bonitos y súper elegantes, ¿no? Bueno, este último vestuario me lo regaló mi padrino por mi aniversario, mi padrino Emerson. Así que le mando un saludo grande, inmenso allá a mis amigos de Guari. Y bueno, pues así como me ves, esta vez nos tocó un azulito con plateado, blanquito y así, pues, ¿no? El vestido. Dime, Medellín, en los conciertos que has tenido, ¿tú cuántos vestuarios usas? ¿En un concierto? Bueno, en un concierto nada más uso uno, ¿no? Porque la presentación es de 1 hora nada más, pero si nos tocan 2, 3, variamos, pues, ¿no? Una presentación con el azulito, otra presentación con el rosadito que tengo, otra con el verde y así, pues, ¿no? Claro. Medellín, presentaciones. ¿Tenemos presentaciones? Bueno, sí, tenemos presentaciones ya muy pronto, nos están confirmando para ir allá para Huamachuco, también nos están confirmando para ir de nuevo a Ancash, y bueno, y así estamos en diferentes lugares, ¿no? Pues no, por donde nos contraten, nosotros vamos a todos los lados. Mire, hace poquito viste tu aniversario. Cuéntanos, ¿qué tal te fue el aniversario? Sí, la verdad muy agradecida, muy feliz. Hace 3 semanitas por ahí hemos celebrado mi 3er aniversario. Y bueno, gracias a Dios todo nos ha ido perfecto, esta vez no hubo problemas. Y bueno, hemos disfrutado de la pachamanca que ha volado rapidísimo, también picante de la trucha, ha habido campeonato deportivo y así hemos celebrado, pues no, nuestro 3er aniversario. Dime, ¿quiénes te acompañaron? Bueno, estuvieron nuestro amigo Miguel Salas, también estuvo nuestra amiga Jocelyn Pérez, iba a ir una orquesta, pero al final como que falló unos ahí a última hora percances, pero hemos seguido igual, todo la jarana hasta la 1 de la mañana, creo. Teníamos que cerrar a las 2 en punto, pero nos hemos ido hasta la 1 de la mañana. ¿Fueron de largo? Sí, nos fuimos de largo. Justo vinieron unos amigos de provincia y me dijeron, Meli, por favor, quédate, no te puedes ir, por favor. Le hemos hecho cantar a nuestro amigo Miguel Salas como 3 horas, creo, y hemos bailado, ya te imaginarás, hasta las últimas consecuencias. Me imagino, Meli. Mira, a todo esto, ¿qué le puedes decir a tu amigo del Facebook? Pues yo muy agradecida con ellos, la verdad, siempre me escriben todos los días. Dándome pues aliento, ¿no? Tratando para seguir adelante. Oye, Medellín, cantas bonito, así adelante. Y bueno, nada más que mis palabras de agradecimiento para todos ellos. Les mando un beso enorme. Y pues decirles que estén constantemente ahí, comentando, tal vez siguiendo nuestra página. Muy prontito estaremos sacando el tema titulado Te quise mucho, también en requinto. Sí, ¿no? Viene otra novedad. Qué bueno, Medellín. Mira, una vez más tu número para contrato, pues, ¿eh? Claro que sí. El número para contratos es 93 51 32 001. Ahí sale la pantalla el número, el problema. Aquí abajito. Así es, Medellín. Nos pueden contactar, ya saben, para cualquier situación, para matrimonio, nosotras para tal vez para eventos públicos, hasta para divorcio, nos pueden contratar, no importa. Ojo, Juan, para todo esto de Medellín, ¿eh? Claro, para todo. Medellín, ¿tienes alguna conversación tuya? ¿A ver?
Bueno, no, por ahora todavía no, pero más o menos ese día me puse a cranear un poquito y como que ya estaba saliendo, ¿ah? Yo creo que para el 2019 ya creo que a mitad de año ya creo que sale una novedad mía. Qué bueno. Mire, aparte de la música, ¿tienes otra cosa? Bueno, sí, como te digo, recién el año pasado terminé el colegio, entonces este año me puse a estudiar cosmetología, ¿no? La carrera es de 3 años, estoy haciendo en Montalvo. Y pues también hasta los amigos que se quieran maquillar, no sé, a las chicas bonitas tal vez, ¿no? Que siempre estamos ahí pendientes del maquillaje, el peinado y todo eso, porque las mujeres ya no, de ahora ya nos queremos ver bien y perfectas, ¿verdad? Hay que cuidar nuestra imagen, ¿no? Entonces, me pueden contactar también, yo encantadísima de servirlas. Y pues también esperando que ya terminando la carrera, poner un salón, spa, tal vez más adelante, pues, ¿no? Bueno, esa es la idea, pues, Medile, ¿no? Sí, bueno, esperemos que sí, si estamos con salud y vida, todo se puede hacer. Yo creo que sí. Medile, otra canción, pues, podría ser escucharte, es una canción que me gusta a mí, es Lirio. El tema Lirio, Lirio, claro que sí. Es un tema, ya recopilado, porque ya anteriormente lo cantaban muchos artistas. Y bueno, es un tema que le gusta bastante a la gente, la verdad, cuando vamos por allá por provincia, pucha, lo cantan a coros lo cantan. Es un tema que le gusta más a la gente ya antigua, ¿no? Le gusta bastante. Y lo que es los jovencitos también se sorprenden y dicen, oye, qué lindo, ¿no? Bueno, es tema que dice Lirio, Lirio. Ay, lirio, lirio del campo, ay, rosa, rosa del jardín. ¿Cómo pasaremos la vida si tu mamacita no me... Qué lindo tema. ¿Eso lo has hecho en qué parte haces ese violín? Bueno, como te decía ya, ese tema lo hemos grabado allí en las ruinas, allá en nuestro pueblo que es Singa, Huánuco. Y pues la verdad justo habíamos ido para épocas de Navidad. Entonces, siempre tenemos allá la costumbre de en 24, 25, 26, 27, hasta 28 creo, ¿no? Hasta 28 celebramos lo que es todo el pasacalle de los negritos. Entonces, en ese tiempo se presentan toda la cuadrilla de negritos y pues una super banda, ¿no? Se van en todo el pueblo andando de casa en casa, tomando, brindando, también sirviendo comida y así se van en diferentes lugares, ¿no? Tratando de buscar padrinos tal vez para el próximo año y así también se van nuestros amigos de acá de Lima para celebrar las Navidades allá en Huánuco. Bueno, es una fiesta costumbrista de esa época que se realiza pues así, ¿no? Claro que sí, la verdad es uno de mis pasatiempos más favoritos. Tal vez este año también espero ir si Dios pues no manda, ¿no? Esperar ir también por Navidades para festejar porque yo la verdad me siento muy contenta ya, muy feliz, me desestreso bastante y me olvido de todo, pues, ¿no? Claro, claro. Mire, a todo esto, ¿con qué te has cruzado en escenarios? Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de cruzarnos ya con la mayoría de artistas, hemos compartido escenario con Raúl Arquínigo, con Doris Ferrer también, con la señora Dina Paucar, con la señora Sonia Morales y la mayoría de los artistas ya, por no decir casi todos. Qué bueno, Mele, ¿eh? Bueno, Mele, pues hemos tenido un gusto de llegar a tu casa, pues, y hacerte una pequeña entrevista. Espero ya, pues, en un escenario, pues, no muy lejano, ¿eh? Tu despedida para que dejen. Claro que sí, muchas gracias amigo por haberse tomado el tiempo de venir a mi humilde casa y bueno, la verdad muy feliz y espero que este video les haya gustado. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales, aquí también a través de las redes sociales de Creagen y bueno, muchísimas gracias, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias amigo Genaro. Ok, un abrazo, ¿eh? Gracias.